Y seguimos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Padre, no comprendo cómo aguantas todo el sufrimiento del mundo en tu corazón, pero mirando la cruz de Jesús, nos dice que todo ese dolor es porque nos amas. Tú miras más allá de nuestro sufrimiento, la vida y la resurrección y el gozo. Hoy te traemos las múltiples capas de sufrimiento en nuestra vida, el sufrimiento físico, la angustia mental, el malestar espiritual, el aislamiento y la soledad, esas áreas de confusión y rechazo, el miedo y el deterioro de nuestros cuerpos, la pérdida de relaciones, la pérdida de la seguridad, la pérdida de la esperanza y todo lo que sufrimos por los que amamos en nuestra vida. Enséñanos cómo hacerlo, cómo enfrentar el sufrimiento y deja que se transforme. Permite que sea redimido en nuestras vidas, permite que sea redentor en nuestras vidas. Llévanos en comunión con Jesús en estos lugares, Espíritu Santo, a medida que creces dentro de nosotros, anhelando la redención de nuestros cuerpos, de nuestras almas, de nuestros espíritus. En mi oración te suplico para que ese gemido nos traiga a la vida como los dolores de parto, solo nuestro propio gemido y el tuyo. Danos vida a todo lo que actualmente es una lucha para nosotros. Jesús, te alabamos por soportar nuestro dolor, por llevar nuestro dolor, por tomar nuestro pecado y por traer paz, reconciliación y sanación en tu muerte y resurrección. Nosotros comenzamos a comprender todo esto. Te alabamos y te agradecemos porque sabemos que tú eres nuestra fortaleza y el poder que nos sostiene en nuestra existencia. Por favor, enséñanos cómo sufrir contigo, cómo resucitar contigo, cómo encontrar vida en ti. Ven, Espíritu Santo, toma todo lo que vamos a hablar hoy y haz que podamos experimentar tu amor en nuestras vidas a través de tu ministerio dentro de nosotros, y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. María Santísima, Virgen dolorosa, Madre bendita, ayúdanos a consolar el corazón de Jesús a través de nuestras heridas, para que así sean sanadas. Tú que has vivido el sufrimiento y la angustia en el silencio, ayúdanos a llevar nuestras heridas a los pies de Jesús, y por tu poderosa intercesión obtengamos nuestra sanación y redención. Amén. El título de esta charla es Sufrimiento redentor y sanador. Muy seguido pensamos en el sufrimiento en nuestra vida y la sanación en nuestra vida. A veces nos preguntamos, ¿Dios quiere que yo sufra con esto o quiere sanarme? Y es un sentido lógico, porque el sufrimiento duele y la sanación se siente mejor. Pero por otro lado, es ponernos en extremos opuestos, cuando realmente van juntos. El sufrimiento redentor es sanador, y la sanación casi siempre implica un sufrimiento redentor. No son opuestos, son dos partes de la misma moneda. La palabra redentora debería delatar solo eso, pero también hay mucho sufrimiento en nuestra vida que no es redentor, y eso no nos sana, es solo sufrimiento, solo nos tiene angustiados y en agonía, pero el sufrimiento redentor siempre sana.
Así que veamos con esto e intentemos comprender el sufrimiento y la redención y cómo los dos encajan. San Juan Pablo II escribió algo hermoso que se llama la encíclica, una enseñanza oficial en la Iglesia sobre el sufrimiento humano, y en eso reafirmó una realidad con la que comenzamos esta clase, que es que el sufrimiento es siempre un mal. El sufrimiento es malo. ¿Recuerdan que al principio, cuando empezamos, dijimos que Dios nos creó y nos puso en el jardín antes del pecado? No hubo sufrimiento en el cielo, no hay sufrimiento. El sufrimiento proviene del pecado. En el mundo, en sentido general, no hay sufrimiento sin el pecado. No significa que nuestro sufrimiento individual sea causado por nuestro pecado. Eso no es lo que está diciendo, sino ese sufrimiento en general es un mal, es una privación de un bien, y esa privación comienza con el pecado. Y así, desde la caída de la humanidad hasta el cielo, tenemos sufrimiento y es inevitable en nuestras vidas, porque el pecado está en el mundo y donde quiera que esté el pecado habrá una consecuencia del sufrimiento. Entonces, cuando hablamos de sufrimiento redentor, no estamos hablando de que el sufrimiento en sí sea bueno. Como dice Juan Pablo II, es una privación de un bien, es la falta de un bien, es una distorsión de un bien. Entonces, como cristianos católicos, cuando miramos a Jesús en la cruz, no celebramos el sufrimiento, como si el sufrimiento en sí mismo fuera algo bueno. Si no miramos la cruz y en primer lugar vemos el mal que está ahí, el mal que ha causado ese sufrimiento, nos falta una gran parte de la imagen. La cruz de Jesús, en primer lugar, representa la maldad del mundo que causa ese tipo de sufrimiento a alguien que es inocente, de alguien que vino a compartir el sufrimiento como acto de amor, no porque quisiera hacer del sufrimiento un bien. Algunas veces nos confundimos con esto cuando hablamos del sufrimiento redentor. Lo que hace que el sufrimiento sea redentor es el amor. Cuando Jesús vino a sufrir con nosotros, fue su amor el que lo hizo redentor. Es su llegada a identificarse con nosotros cuando podría haberse quedado solo en el cielo. Su voluntad de venir y compartirlo con nosotros y experimentar las profundidades del dolor de aquello que lo hace amar, lo que lo hace redentor, en su sufrimiento, y esto es el fondo de su sufrimiento, en su cruz. El sufrimiento humano en sí ha sido redimido. No significa que todo el sufrimiento se transforme, pero tiene una posibilidad de ser transformado. Lo que vemos en su amor en la cruz, que quiere decir que existe la posibilidad de que todo nuestro sufrimiento humano pueda transformarse en un bien. La Escritura dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Este es un excelente ejemplo de un gran mal. Eso le fue hecho a Jesús, hecho a la humanidad, hecho por pecado ciego. Este gran mal se convirtió en el mayor bien. Entonces, si el mayor mal se puede convertir en el mayor bien, entonces todo mal se puede convertir en un bien, según entremos y participemos de ese sufrimiento. Una vez más, no hace que el sufrimiento en sí sea bueno, solo significa que puede transformarse en un bien. Y esto es lo que nos dice Isaías 53. Es el pasaje del siervo sufriente que nosotros, al menos en la Iglesia Católica, rezamos cada Viernes Santo. Isaías 53.
Es una especie de escritura central y va de la mano de la pasión de Jesús en los Evangelios. Ahora leámoslo. Y mientras lo leo lentamente, trata de meditar alguna palabra y trata de asimilarla. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Vamos a hablar un poco de este pasaje que es muy profundo. Piensa en cómo lidiamos con el sufrimiento en nuestra vida. Piensa en cómo tratamos a las personas marginadas de la sociedad, que son visiblemente sufrientes, como el vagabundo, que podemos decir que está loco y que es lo que hacemos. Ni siquiera lo queremos ver, solo volteamos la cara, solo volteamos la mirada. Aunque lo miremos afligido, no queremos mirar, no queremos voltear. Podríamos decir que tiene un nivel de inocencia como Jesús. Quizás no al nivel de Jesús, pero Jesús está ahí en cierto sentido, afligido por todos nuestros pecados. Por eso Jesús se identifica con los desnudos y los pobres en el Evangelio de Mateo, porque todo lo que no queremos mirar, porque está en el exterior y es demasiado doloroso, mirar representa a Jesús de esa manera. Pero no solo está ahí afuera, está aquí en nuestras propias relaciones. No queremos mirarnos en nuestro dolor. No queremos mirar en nuestro propio corazón nuestro dolor. Queremos apartar la mirada. Y es en los lugares de nuestro dolor donde tendemos a sentirnos más rechazados. Donde sentimos mayor rechazo es donde nos evitamos más de nosotros mismos y de otras personas. Y desdeñamos y evitamos a otras personas en su dolor, porque no queremos acercarnos demasiado a eso, porque duele mucho. Es demasiado para afrontarlo, es demasiado amenazante para mirarlo realmente a la cara. Entonces, aquí tenemos a Jesús en su completa inocencia, viniendo y llevándolo todo por nosotros y con nosotros. Y no queremos mirarlo. No queremos mirarlo. No sé si alguien vio la película de La Pasión de Cristo. Me imagino que muchos de ustedes lo hicieron. La Pasión de Cristo, como Jesús estaba siendo conducido en la vía dolorosa, iba siendo azotado. No sé ustedes, pero yo ya no quería mirar más. No quería ver otro segundo. Mi corazón se entumeció. Simplemente entendí que era demasiado, demasiado, demasiado. Y eso es lo que nos hace el sufrimiento. Eso es lo que nos hace el sufrimiento intenso. Eso es lo que nos hace la intensa injusticia. Es como si no pudiéramos mirarlo, porque es demasiado para nosotros. Es demasiado para que lo asimilemos. Y sin embargo, hay algo en la libertad de su corazón, en el camino, justo en medio de eso,
y nunca apartó la mirada. Y me pregunto, ¿qué pensaría Jesús en su caminar en medio de ese sufrimiento? Él seguía mirando a las mujeres, miraba a los niños con los que había hablado, seguía mirando a su madre, a Juan y a María Magdalena desde la cruz. Siguió mirando a los guardias, estuvo presente durante todo el proceso. No se permitió ser drogado para que no pudiera experimentar el dolor. Estuvo presente en medio de ese sufrimiento y estaba presente para las personas que lo rodeaban, incluso cuando nosotros mismos lo rechazamos y nos alejamos. Esa es una fuerza increíble y un amor increíble. Es un intenso amor y un intenso sufrimiento redentor. Ahora vamos a ver las cosas por las cuales necesitamos redención. Necesitamos redención de nuestras heridas, de nuestro sufrimiento, de nuestras ofensas, por nuestra culpa, por nuestros pecados y por nuestra muerte. Nuestra necesidad de redención, nuestras heridas necesitan ser redimidas, nuestros sufrimientos necesitan ser redimidos, nuestras ofensas, nuestros pecados deben ser redimidos. La culpa que cargamos por esos pecados deben ser redimidos. Nuestro pecado, que es nuestra separación de Dios, necesita ser redimida. Como consecuencia, la muerte también tiene que ser redimida. Todo esto es lo que Jesús vino a redimir y es lo que nos dice Isaías 53. Jesús se identificó completamente con nuestra condición y redimió cada una de esas circunstancias a través de su sacrificio. Entonces, si miramos las heridas, estaba acostumbrado a la enfermedad, desprecio y evitado por los hombres. Fue rechazado y no estimado. Pensemos un momento en la herida del rechazo. Jesús fue completamente rechazado. Él cargó con nuestras enfermedades y por su castigo somos sanados. No solo se identificó con nuestra condición, sino que de alguna manera la transformó. Y aquí es donde está el misterio. ¿Cómo soportó nuestras heridas? ¿Qué significa eso? ¿Y cómo nos da esperanza el hecho de que Él fue herido? Grandes misterios, pero en lo que tenemos que adentrarnos y ver cómo se aplican a nuestra vida, eso es en lo que nos vamos a enfocar. Cómo todo esto se aplica a nuestra vida a partir de sus heridas. Realmente sufrió tanto sus heridas físicas como sus heridas espirituales y heridas psicológicas. Sufrió mucho en esas heridas. Conocía el dolor y el dolor profundo, tanto que su sangre fue derramada en el jardín por dolor, por angustia. Lloró abiertamente, asumiendo plenamente el peso del dolor, el dolor de la desesperación, de la separación. Y sin embargo, de alguna manera, en el sentido de que estaba soportando nuestros sufrimientos, estaba asumiendo nuestro dolor. Por sus heridas fuimos sanados. ¿Cuál es el misterio aquí? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué pasa? ¿Por qué todavía lo llevamos si Él ya lo llevó por nosotros? Él no hizo nada malo bajo las ofensas. No hizo nada malo, no ofendió a nadie,
pero todavía estaba oprimido y condenado como un criminal, como un pecador, se lo llevaron y se sometió al duro trato. De buena gana aceptó ese trato a la violación de su persona. Crítica injusta, juicio injusto, acusación injusta. No cometió ninguna ofensa, pero asumió la ofensa, sin ofender a cambio. Y sin embargo, fue traspasado por nuestras ofensas. Ganó el perdón por nuestras ofensas, y la voluntad de Dios se cumplió por medio de él. ¿Qué es el pecado? El pecado es una violación de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la defensa es una violación de la voluntad de Dios. No solo asumió la ofensiva que asumió, la violación de la voluntad de Dios, pero continuó viviendo en la voluntad de Dios. Continuó para hacer la voluntad de Dios, no solo asumiendo nuestras ofensas, sino que corrigió la fuente de esas ofensas, que es la desobediencia de la voluntad de Dios en términos de culpa. Era completamente inocente, pero acusado falsamente. Ni siquiera habló en defensa de sí mismo, y no hubo falsedad en lo que dijo, pero asumió toda nuestra culpa sobre él. Él cargó con la culpa para que todos fuéramos justificados. No tenemos que justificar nada porque Él nos justificó completamente. No hay nada que necesitemos para justificar porque la justificación viene de Él. ¿Recuerdan que ya hablamos que hay detrás de las ofensas? Si recuerdan el árbol, arriba en la copa, las ofensas abajo en la raíz, es el pecado, que es el pecado de la autosuficiencia. Fue herido por nuestro pecado y dio su vida como ofrenda por el pecado. Y en eso fue aplastado por nuestros pecados. Nos mostró el efecto del pecado. Fue literalmente aplastado. Su corazón fue traspasado. Su cuerpo fue torturado. Su cabeza coronada de espinas por el pecado. Su espíritu fue aplastado por el pecado. El pecado tiene un efecto real, tiene consecuencias reales. Y Él quitó el pecado. De alguna manera, en ese acto, en el misterio de ese acto, quitó el pecado. Ese pecado que nos aplasta. Y en eso experimentó la muerte y conquistó la muerte. Separado de la tierra de los vivientes, fue asignado a la tumba como los malvados. Si recordamos lo que nos dicen las Escrituras, la consecuencia del pecado es la muerte. Así que cuando murió, tenía una tumba como el resto de los malvados, aunque no lo es. Todo para que pudiera identificarse completamente con nosotros y con todas las consecuencias del pecado. Y por esa razón, Él es la luz. Él es la luz en la plenitud para nosotros, para nuestros días. Y nos verá a sus descendientes en una larga vida. Derrotó a la muerte con vida, vida de resurrección. Entonces la pregunta es, ¿escuchamos esto? ¿Entendemos esto en cierto nivel? Pero, ¿cómo lo aplicamos en nuestra vida en términos de sufrimiento redentor? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo sale eso de la teología y se pone en práctica?
no se puede responder a todo por completo, pero exploremos eso un poquito juntos, porque hay mucho que podemos aprender a medida que lo ponemos en práctica. El credo nos dice que Jesús descendió a los infiernos, lo que significa que probó todos los efectos de esas heridas, de todos los sufrimientos. ¿Recuerdan lo que hablamos en los audios anteriores? Que hablamos de las heridas, el rechazo, el abandono, la vergüenza, la impotencia, el miedo, que todo eso ya es como un pequeño sabor del infierno. Jesús no solo probó el infierno, lo bebió la experiencia del infierno por completo, lo que significa que realmente fue rechazado, realmente se sintió abandonado, realmente sintió miedo, realmente se sintió burlado. La gente realmente lo hizo sentir vergüenza. Sintió los efectos de todas esas cosas, pero la clave es, y este es un lugar donde podemos aprender muchísimo y vivir esto a través del Espíritu Santo. Nada de eso que experimentó del sufrimiento no lo tomó en su herida de identidad. ¿Recuerdan los 3 niveles de los círculos? Estaban el dolor de la herida, y luego la identidad, y luego los votos internos o promesas internas. Él experimentó la parte del dolor, pero él no se aisló con una serie de creencias en sus votos. Y entonces lo que pasó es que sufrió puramente, sufrió sin pecar en su sufrimiento, y nos enseña lo que significa sufrir. ¿Recuerdan, por ejemplo, las heridas de identidad relacionadas con el rechazo? Como soy desagradable, nadie se preocupa por mí, no me valoran, no soy lo suficientemente bueno. Esas son las mentiras de identidad que aceptamos. Cuando experimentamos el rechazo, cuando alguien nos rechaza, esas son las cosas que normalmente solemos creer en nuestra propia identidad. Jesús experimentó el dolor y la realidad del rechazo sin ninguna mentira de identidad. Entonces, mientras lo rechazan, Él mantiene su identidad en lugar de encontrar su identidad en los seres humanos que lo están lastimando. Él obtiene su identidad en su Padre. Entonces, mientras está siendo rechazado y no amado, cree que Él es amado y nos enseña a hacer lo mismo. Mientras está siendo burlado, ridiculizado, escupido, humillado, colgado, desnudo, como el peor criminal, todas esas cosas que lo quieren hacer sentir vergüenza, Él se mantuvo. No importa cuánta humillación haya soportado, no importa cuánta burla, no importa cuántos nombres le hayan llamado, permaneció en su identidad como el Cordero puro e inmaculado ante el Padre. Y tenemos mucho que aprender sobre cómo lidiar todas esas circunstancias de nuestra vida que solemos interiorizar de vergüenza. Él experimentó el miedo como emoción humana. Creo que la intensidad de ese miedo le hizo estallar los vasos sanguíneos. Cuando estaba sudando sangre, había tal intensidad de estrés en su cuerpo que su cuerpo comenzó a explotar, por así decirlo. Eso es una cantidad intensa de miedo. Pero en ninguna parte se identificó con el miedo. En ningún momento dijo que no puedo confiar porque tengo miedo de morir. ¿Qué es lo que hacemos con el miedo? Él siguió caminando hacia lo que estaba siendo llamado a hacer. Por temor, nosotros retrocedemos y corremos, incluso si eso significa huir de la voluntad de Dios.
No tomó en su identidad esa identidad de miedo, esa identidad en la de no confiaré. Él continuó confiando, incluso sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Él continuó confiando incluso durante la traición, porque confiaba en el Padre, no en Judas. Él se enfrentó a la última desesperanza de ser débil, impotente en la cruz, y sin embargo, Él dijo: nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Él eligió la debilidad y la desesperanza que esto causa. Uno de los criminales le gritó: sálvate, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y él no respondió. Eligió permitir que continuara esa debilidad, esa impotencia y la desesperanza de la situación, porque no estaba desesperado ni impotente, no creyó la mentira, que las cosas nunca cambiarían. Él necesitaba tomar el control de alguna manera. Estaba dispuesto a pasar por el lugar donde estaban todos. Él tomó el control interna y externamente, y la desesperanza que viene con eso. Y nos enseña cómo hacer lo mismo, porque mantuvo su esperanza y entendió que la debilidad era una elección por algo más grande. Realmente era un poder, no una debilidad. Permitirnos ser débiles en la voluntad del Señor es realmente ser el más poderoso. Henry Nouwen, autor del libro Poder, Impotencia, Poder, en un artículo dice: frente a todos los principados y potestades del mundo demoníaco y también de este mundo, que compra todo el poder de este mundo y donde todo el mundo busca el control, Jesús eligió la debilidad para desarmar los principados y potestades. Es la única forma del poder de Dios para desarmar el poder del pecado. El poder es eligiendo la debilidad piadosa. Y lo que dice Henry Nouwen es que ese es el verdadero poder, es el poder del amor. Jesús eligió el poder del amor en lugar del poder del mundo y nos muestra cómo hacer lo mismo a través de su gracia, a través de su presencia, a través de su vida en nosotros. En esas áreas donde queremos tomar el control, donde queremos tener poder, donde pensamos que el poder es lo que necesitamos buscar en esta vida, es lo que nos aleja cada vez más y más de amar. Entonces tenemos que estar dispuestos a enfrentar nuestra debilidad, de nuestras heridas, según cada quien la circunstancia, y aunque es algo muy difícil, lo tenemos que hacer para poder asimilar nuestra debilidad. Cuando asimilamos nuestra debilidad, descansamos en la confianza del Padre. Jesús pudo descansar ahí porque sabía y creía que el Padre lo iba a ayudar. Pero la mayoría de nosotros nos rescatamos a nosotros mismos porque no creemos ni confiamos en esto. Pero la clave es que entre más débiles nos sentimos, la ayuda del Padre viene con mucha más fuerza. Y aquí terminamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente y bendecido día.